Buenos días a todos y todas, mi nombre es Jennifer Vélez y les comentaré sobre la causa rol número 2250-2012, fallo del Juzgado de Letras de La Calera del 27 de mayo del 2014, caratulado como Sociedad Asesorías e Inversiones Garrido Limitada contra Agrícola Lomas de Chamizal, Sociedad Anónima. Comencemos con los hechos relevantes. Lomas de Chamizal, Sociedad Anónima constituida en el 2004, cuyo giro es el de producción y comercialización agrícola, constituida mediante el aporte de dos socios, uno de los cuales es Asesorías e Inversiones Garrido Limitada, cuyo primer gerente general y representante legal de la sociedad fue don JPGV. Modifica mediante escritura pública en dos oportunidades los estatutos para realizar un aumento del capital, en la que en la primera junta, en el año 2008, se incorpora un nuevo accionista y en el año 2010 es reemplazado don JPGV como gerente general por CAA. Se asegura que desde el comienzo de su administración se han producido una serie de incumplimientos deficientes y precisamente con esto guarda relación la controversia. La Sociedad Asesorías e Inversiones Garrido Limitada demanda disolución de la sociedad Lomas de Chamizal, Sociedad Anónima, en conformidad a los artículos 103, numeral quinto, 105 y 125 de la Ley 18.046. La condenación en costas a la parte demandada también e indemnización de perjuicios por incumplimientos e ilegalidades que han perjudicado a la sociedad y a los accionistas, como por ejemplo una multa de 19 millones de pesos correspondiente al año tributario 2011, aplicada por el Servicio de Impuestos Internos por la no declaración de impuestos, también por un aumento de gastos que no fueron consultados superior a los 130 millones de pesos durante la gerencia general de don CAA, entre otros gastos también. El demandante alude que también hay una transgresión del artículo 48 de la referida ley, debido a que la obligación del cargo administrativo del señor CAA jamás fue cumplida. Rechazando la pretensión del demandante, la demandada CAA, en representación de la Sociedad Agrícola Lomas de Chamizal, Sociedad Anónima, alega que se ha infringido el artículo 41 de la Ley 18.046, puesto que el directorio no cumplió con sus obligaciones al no alegar reproches por la administración anterior de don JPGV, quien tuvo que ser cesado de sus funciones por una investigación por parte del Ministerio Público. Todo esto alega la demandada porque el exgerente es hermano del representante legal de la demandante. Además, alega que ha realizado todos los actos necesarios para proteger los intereses de la sociedad y los accionistas, puesto que las supuestas infracciones graves de la ley se produjeron en la administración del exgerente general y que en el aumento de algunos gastos es justificado, bajo el rol que tiene el gerente general de contratar lo que se estime necesario para desempeñar correctamente su cargo. Por todo esto es que se solicita rechazar la demanda en todas sus partes, con costas, por no haber justificación legal para su disolución. Después de todas estas alegaciones, la Corte rechaza la demanda de disolución de sociedad anónima, rechaza la demanda de indemnización de perjuicios y además condena en costas a la parte demandante en conformidad al artículo 105 de la Ley 18.046 y el artículo 1698 del Código Civil, puesto que no fueron presentados antecedentes que debían acreditar las infracciones graves por incumplimiento doloso o culposo que se adjudicaban a la parte demandada. Aspectos problemáticos. Primeramente, y en mi opinión, la controversia de lo más fundamental del fallo es que a pesar de todas las actas, de todos los antecedentes que según el artículo 1689 del Código Civil deben presentar para las partes para acreditar al menos las tres situaciones presentadas por la parte demandante y fundamentar así la disolución de la sociedad por las infracciones graves por parte del gerente general de la misma sociedad demandada, no se presentaron pruebas para ello. Y esto es un punto problemático porque da cuenta del desorden y la falta de argumentos jurídicos, principalmente por la parte demandada, puesto que, y si lo relacionamos con la materia, primero alega una situación respecto a un préstamo realizado al banco Scotiabank, según se entiende por el ex gerente general, y la posterior renegociación de deuda a largo plazo por la parte demandada CAA, que según la parte demandante jamás fue informada a esta. Sin embargo, materias como la renegociación de pasivos son materias propias de la administración de una sociedad anónima según el artículo 44 visto en clases, que a su vez también por lo visto en clases da cuenta de una relativa flexibilidad que tienen los administradores, directores, gerentes de la sociedad anónima cerrada en celebrar operaciones con la sociedad en las que se tiene un interés.
Aspecto diferenciador con las sociedades anónimas abiertas, en las que el fortalecimiento del control sobre los directores es mucho más fuerte, teniendo toda una regulación especial para ello, así como la de los deberes de información, cuestión controvertida, porque así como por este punto y otros como los del aumento de gastos, gastos por insumos químicos, agrícolas, etcétera, que alega la parte demandada como parte de un incumplimiento por parte de la administración, es precisamente esto lo que da cuenta del buen desempeño del directorio y de su gerente general. Por lo que, en mi opinión, por falta de pruebas respecto a los demás puntos controvertidos y la falta de argumentación jurídica por la parte demandante de los puntos ya mencionados anteriormente, es que creo que el tribunal falló correctamente. Ahora también les quiero hablar sobre algunas cosas que me parecen interesantes de relacionar y muy dinámicas con la materia, también a modo de práctica, respecto a aspectos importantes de la materia que ya fue vista en clases. Primero, ¿por qué los hechos hice referencia a la constitución de la sociedad aludida al comienzo de este video, es decir, la sociedad anónima Lomas de Chamizal? Porque en los hechos se describe que fue realizada mediante escritura pública por dos accionistas con un capital de 120 millones de pesos, dividido en 120 acciones, de las cuales cada uno suscribió 60. Esto es relevante debido a que lo primero que vimos es lo referente al artículo primero de la Ley de Sociedades Anónimas, que dice: la sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común. Fondo, que serían esos 120 millones de pesos. Y siguiendo con el artículo, en la parte que dice, suministrados por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes. Aporte que en la Constitución fueron de 60 acciones por cada socio. Y administrado por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. Y esto es importante hacer énfasis en que el primer gerente general fue revocado y sustituido por el demandado, el señor CAA, por lo que se demuestra que claramente los miembros del directorio son esencialmente revocables. Como segundo punto, podemos determinar que la Sociedad Anónima Lomas de Chamizal es una sociedad anónima cerrada, puesto que, como es la regla general, además no cumple con los requisitos de la sociedad anónima abierta, porque al analizar el artículo 5 de la Ley de Mercado de Valores respecto a la letra B, en ningún momento se alude a que se realizó una oferta pública de sus acciones. Y en cuanto a la letra C, podemos descartar de plano que se cumple este requisito, puesto que primeramente no hay 500 o más accionistas. Al comienzo son 2 y luego pasan a ser 3 los accionistas, y tampoco se hace alusión a que la sociedad haya inscrito voluntariamente sus acciones en el registro de valores, por lo que claramente estamos frente a una sociedad anónima cerrada. Como tercer punto, el contrato de sociedad tiene varias peculiaridades como en cuanto a su modificación, puesto que los estatutos pueden, por decisión de la mayoría, alterarse para, por ejemplo, como ocurrió y se relata en los hechos, realizar el aumento de capital, cosa que ocurrió en dos oportunidades, según lo indicado. En el 2008 pasó de 120 millones a 200, y en el 2011 de 200 a 281 millones de pesos. Como cuarto punto, podemos también relacionar parte de los hechos relatados en el fallo respecto al aumento de capital y a las acciones suscritas con lo visto hace un par de clases, respecto a los estados en que se puede encontrar el capital, puesto que en el fallo, al indicar que en el 2011 hubo una Junta General Extraordinaria en la que se acordó un nuevo aumento de capital, quedando este en 281 millones de pesos, como lo mencioné anteriormente, que correspondería entonces al capital nominal. Del total de 281 acciones distribuidas en 93 del primer accionista, 93 del segundo accionista y 95 del tercer accionista que se incorporó en el 2008, serían un total 281 acciones. Por ende, serían 281 millones de pesos el capital suscrito, de las cuales de los dos primeros accionistas, de cada uno 60 están pagadas, 33 por pagar, y del tercer 61 pagadas y 34 por pagar, por lo que quedaría un total de 181 pagadas, correspondiente a 181 millones de pesos, que sería el capital enterado de la sociedad.
Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, hayan entendido claramente lo que intenté interpretar, lo que intenté exponerles y espero que todos tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención y espero los comentarios claramente.